Ok, siguiendo con la temática de mi papel de cronista, quiero contarles sobre otro caso de trampa y este fue muy sonado porque involucró a un delegado. Seguro muchos de ustedes se han escuchado del caso de Sebastián Pino, ah, pero hay varios detalles que se han ido perdiendo y no se conocen muy bien. Aunque la verdad es que todo lo que voy a contar es público y se puede ver en algunos foros que aún se mantienen en línea, como el foro de Rubicas de España y bueno, speedsolving.com en inglés. También hay un foro de Chile en el que Sebastián Pino publicó su defensa, que está activo hasta ahora. Si no me equivoco es cuberos.cl. Voy a dejar los enlaces en la descripción igual. Bueno, uh, Sebastián Pino es un personaje muy carismático, por lo que tengo entendido, alguien que sabía ganarse la confianza de muchas personas, tenía el apoyo de varios cuberos de Chile en el momento en que sucedió lo del el escándalo de la trampa. Había mucha gente que lo apoyaba, incluso algún delegado de Argentina sacó la cara por él y así. Pero bueno, vamos al comienzo. La historia de Sebastián Pino empieza con la historia del speedcubing en Chile. Eh, Chile fue el segundo país de Sudamérica en tener competencias oficiales y dos delegaturas, pero otra vez me adelanto. El primer país fue Brasil, con Pedro Santos Guimaraes, que hace poco renunció al board. También fue el segundo miembro del board de Latinoamérica. Eh, Pedro Santos tengo entendido, pero no estoy del todo seguro, que fue nombrado delegado al asistir a un torneo o bien en Europa o en Estados Unidos. No estoy del todo seguro. Pero Pedro Santos fue el que inició el speedcubing oficial en Sudamérica. Aunque claro que Brasil ha tenido poco contacto con el resto de la comunidad latinoamericana. Pero sí, Brasil, bueno, Pedro Santos fue el responsable de la designación del primer de los dos delegados en Chile. Sucedió que en el 2009 un grupo de unas 5 o 6, bueno, tal vez más personas, pero hubo unas 5 personas aproximadamente que hicieron el esfuerzo económico para hacer venir a Pedro Santos de Brasil. Y hubo cierto consenso en el sentido de que quien debía ser nombrado delegado era Felipe Rojas, que es hasta ahora delegado en Chile. Felipe es una persona muy seria, es mayor, él no es competitivo, pocas veces ha participado en los torneos, pero él se dedica a delegar simplemente. Tiene una colección espectacular de cubos. Cuando estuve en Chile un par de veces me hospedé con él y es genial, es un tipo muy chévere. Y, y bueno, Pedro Santos nombró a Felipe Rojas delegado. Sin embargo, quien hospedó a Pedro Santos fue Sebastián Pino. Y por ahí se cuenta que, bueno, Sebastián usó sus charms, uh, ese carisma que tiene, para que al poco tiempo también se le nombrara a Sebastián como delegado. Y bueno, para una comunidad que recién nacía, no tenía sentido que hubiese dos delegados. Pero obviamente esto fue una cuestión política, una cuestión de que Sebastián quería el poder, ¿no? de ser delegado. Lamentablemente se dieron así las cosas y bueno, pasando un par de años, Sebastián rompió el récord mundial en clock con un solve de 5 segundos y al poco tiempo rompió el average también. Y para esto ya se había polarizado un poco la comunidad, como que Sebastián Pino se había alejado del grupo inicial y se había formado otro grupo y había bastante rivalidad ahí, se miraban mal y hacían cosas infantiles para molestar un grupo al otro. Por ejemplo, si el grupo A organizaba un torneo, la gente del grupo B no se inscribía en el torneo hasta faltar un día y luego se inscribían todos en bloque
con el fin de arruinar un poco la logística, la preparación para el torneo, ¿no? Cosas así. Bueno, sucedió que organizaba este torneo, el SSCC Open 2011, que es en el que Pino rompió el average. Lo organizaban sus enemigos, por así decirlo. Y aquí tengo que parar y hacer un paréntesis para explicar lo que pasó. En esas épocas no existía T-Noodle. T-Noodle es el software que usamos para generar scrambles ahora, que ha unificado el código escrito por diversas personas para producir mezclas aleatorias, ¿no? En esas épocas había un software para cada modalidad. Si querías generar scrambles de 3x3, usabas un aplicativo que corría en Java o algo así. Y para 2x2 había otro aplicativo y así, ¿no? Un montón de aplicativos que te podías descargar y que corrían fuera de línea. Entonces lo habitual, bueno, hay dos escuelas. Hay unos delegados que les gusta imprimir los scrambles y hay otros delegados que prefieren scramblear de una pantalla. Personalmente yo prefiero la pantalla, y especialmente con T-Noodle, porque T-Noodle tiene la posibilidad de generar los archivos de Scramble protegidos por contraseña. Entonces se abren solo en el momento de correr la ronda. Y además se puede hacer otras cosas. Por ejemplo, el delegado puede generar las mezclas, pero la contraseña la puede poner otra persona. De modo que ni siquiera el delegado puede acceder a los scrambles, ¿no? Eso es en caso en que un delegado sea competitivo en alguna modalidad y quiere, no sé, quiere que no haya sospechas ni suspicacias sobre él, ¿no? Y su desempeño. Hay otras opciones. Obviamente, generar los scrambles el mismo día del torneo es bueno en casos en que otra vez el delegado o sus familiares tengan posibilidad de podio o de algún récord. Esto hacíamos bastante en Perú cuando yo era bueno en multiblind y cosas, pero después cuando ya todo el mundo me pateaba el trasero ya no tenía sentido, y puedo traer los scrambles ya generados desde casa porque yo sé que yo no voy a hacer podio en nada probablemente, así que... Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que en esas épocas se podían generar los scrambles e imprimir el día anterior si uno quisiera, y no había un reglamento al respecto, y la verdad es que hasta ahora no hay. Lo único que dice el reglamento de la WCA es que quien está encargado de generar los scrambles para el torneo es el delegado, pero no da más pautas sobre cómo ni cuándo se debe hacer esto, ni qué medidas se puede tomar para que no haya suspicacias sobre el delegado en sí. Pero bueno, la cuestión es que en Chile, por lo que entiendo, no imprimían los scrambles, así que lo natural era generar los scrambles en el mismo momento del torneo, ¿no? Se abrían los aplicativos, se presionaba F5, que era como una actualización, y salían 5 scrambles. Sin embargo, sucedió algo muy extraño, que se sumaba ya a otras cosas muy extrañas que venían sucediendo. Retrocediendo otra vez, cosas extrañas como que en algún torneo, mientras Pino participaba en Clock, cuando le pasaron el Clock, de pronto comenzó a decir que esto no está bien mezclado. Y lo cual es muy muy raro, porque ¿cómo podría él saber que no estaba bien mezclado, no? Se llevó el Clock a la mesa, se comparó y sí estaba bien mezclado. Así que rarísimo, rarísimo. Otra cosa era que aparentemente nadie o muy pocas personas sabían mezclar clock, y quien mezclaba el clock de Pino casi siempre era su enamorada. Otra cosa rara era que Pino no participaba en clock en todos los torneos, lo cual era raro porque si Pino era muy bueno en clock, entonces le convenía aprovechar todas las oportunidades que hubiera, ¿no? Para romper récords. Pero participaba un torneo sí y un torneo no. Especialmente no participaba cuando estaba delegando Felipe Rojas, el otro delegado. Y entonces, ya sí, había un montón de cosas un poco sospechosas y raras. Sucedió entonces en este torneo que llegó Sebastián Pino y los organizadores eran sus enemigos. Así que tenían una laptop lista con los aplicativos bajados y todo para generar los scrambles y empezar.
Y Pino dijo, no, yo traigo los scrumbles en mi USB, en mi memoria. Y los organizadores pues no pueden contradecir al delegado. Así que Pino conectó su USB y si no me equivoco, Clock era el primer evento del día. Y Pino abrió un archivo que contenía los scrambles. Ahora, otro detalle ahí. Generalmente estos aplicativos que generaban las mezclas botaban un archivo de imagen o un archivo PDF, uno de dos. En este caso era una imagen, por lo que tengo entendido, un JPG. Tal vez estoy equivocado, pero bueno, eso no es muy importante. La cuestión es que aparecieron los scrambles de Clock en la pantalla y eso es lo que se usó. Y Pino fue y rompió el récord mundial de average. Entonces, sin embargo, por lo que entiendo, no en el USB no había mezclas de ninguno de los otros eventos. Las únicas mezclas que habían eran las de Clock. Y para las demás modalidades se usaron los aplicativos que ya estaban cargados en la laptop de los organizadores. Entonces, muy rara la cosa, ¿no? Matías Macaya era un cubero muy bueno en esa época de Chile, que era muy amigo de Sebastián Pino. Y Matías Macaya había puesto una cámara a grabar y se le ve de juez en los 5 intentos de Pino. Pero había grabado el average completo y lo subió a YouTube. Y bueno, en alta calidad. Ahora existe esa versión del video, pero creo que no es la original de Matías, sino que alguien la descargó y la volvió a subir y la calidad de imagen no es la misma. Pero en la versión original se podía ver, ¿no? La posición de las agujas de los relojitos. Tenía tan buena resolución que se podía distinguir eso. Pero bueno, como que esto fue la gota que derramó el vaso para las personas que tenían algo contra Pino y enviaron un correo al board, simplemente juntando todas las cosas que ya mencioné que parecían raras y extrañas y que daban a sospechar de la integridad de Pino y de su desempeño como delegado. Entonces, hasta ahí como que no había ninguna evidencia así concreta de que Pino estuviese haciendo algo mal. Cuando los organizadores del torneo enviaron esto, no tenían nada concreto en sí. Sin embargo, la WCA inició una investigación y empezaron a salir cosas. Principalmente enviaron... me olvidé pues de decir. Los organizadores, mientras Pino estaba compitiendo, tomaron un pantallazo a los scrambles. Y esto también fue una de las cosas que incluyeron que mandaron a la WCA. Entonces, los de la WCA contactaron a varias personas que eran muy buenas en Clock en esa época. Había un par de españoles, si no me equivoco, un japonés, no recuerdo quién es más. Daniel Shepard del Reino Unido y así. Y les mostraron las mezclas. Y bueno, todos coincidieron en que eran demasiado fáciles. Tenían la mitad de la cruz hecha del Clock. Y todas las 5 mezclas eran similares en ese sentido, que tenían la mitad de la cruz hecha y tenían un solo botón levantado que era perfecto para continuar armando la cruz. Entonces, yo no sé mucho de Clock, pero por los comentarios que he leído de estas personas que analizaron los scrums, es que eso hacía que fuese tan fácil la solución, el resto de la solución, que es comparable a que te toque la cruz hecha y un par o 2 pares metidos. Ahora, que te suceda eso una vez en tu vida, que te toque la cruz hecha, digamos, bueno, puede ser, ¿no? Pero que te toquen 5 mezclas iguales de fáciles en un average, ya es demasiado sospechoso. Otra vez, la probabilidad de que suceda eso es tan pequeña que lo natural es sospechar que alguien ha manipulado las mezclas. Entonces, el Independent Advisory Committee, el comité independiente consultor que investigaba estos casos, contactó a Pino, tengo entendido, y le mandó las mezclas y le dijo, oye,
nos dicen que estas son las mezclas que se usó para el average. Y Pino dijo, no, esas no son. Está loco, ¿cómo va a ser? Que miren, incluso la primera mezcla es la misma mezcla que me tocó en el single, porque Pino anteriormente ya había hecho el single. Y no, además está muy fácil, es que no puede ser que estas sean las mezclas que me tocaron. Entonces le dijeron, bueno, entonces mándanos las mezclas. ¿Cuáles fueron las mezclas que se usaron? Y Pino no producía las mezclas, no las encontraba, comenzó a poner mil excusas y pasaba el tiempo y no habían las mezclas. Sin embargo, como digo, su amiguito Matías Macaya había subido el video, ¿no? En alta resolución. Así que compararon el video con las mezclas y sí eran, efectivamente. Si no me equivoco, había una o dos que no eran porque estaba mal mezclado el clock. Y precisamente en esas mezclas hizo malos tiempos, Pino. Fue el 9, creo, del average que se descartó y así. O no, tal vez fue el 7, no recuerdo muy bien. Pero el resto de las mezclas sí coincidían. Entonces, Pino venía diciendo que esas es imposible que fueran las mezclas, cuando en realidad sí eran, y la prueba de eso era el video que había subido su mejor amigo en lo del cubo. Entonces, una vez confrontado con esto, ya Pino no pudo discutir, no pudo decir que no eran las mezclas. Y ahora tenía en su contra el hecho que, bueno, había mentido originalmente y luego que no había podido producir las mezclas que supuestamente se habían usado, ¿no? Entonces venía de mentira en mentira, tratando de tapar las cosas. Y luego ya la investigación cambió porque empezó a entrar el factor político, el factor de la negociación, pero llegó un momento en que Pino admitió que había hecho trampa. Y entonces se le sancionó con una suspensión de 2 años, se cambió a DNF todos sus softs en los torneos en que él había sido delegado. Y si van a su perfil en la WCA, casi la gran parte de su perfil es DNF, ¿no? Los únicos softs que tiene válidos son los delegados por Felipe Rojas o por Pedro Santos. Entonces, eso debió ser el fin de este incidente, pero Pino no quiso quedarse callado, reconoció lo que había hecho ante la WCA, pero no quiso reconocerlo ante su comunidad y salió con una publicación en la que decía que le habían hecho una injusticia, que él se había sacrificado por su comunidad, porque le habían dicho que si él no admitía la culpa, que quien iba a pagar pato era la comunidad, lo cual era falso, por lo que tengo entendido, por lo que yo conversé con la WCA. No tiene ningún sentido. La WCA nunca castigaría a una comunidad por las acciones de una persona. Eso no se da. No habría razón para suprimir los resultados de todos los competidores en todos los torneos que derogó Pino. No tenía ningún sentido eso. Pero Pino comenzó a hacerse la víctima, comenzó a decir que él no había hecho trampa, y conforme se iba conversando esto en el Foro de Chile, cuando ya Pino no tenía en qué escudarse porque le iban haciendo preguntas que le iban cerrando las posibilidades de excusarse, tuvo que admitir que sí, pues efectivamente en su torneo se habían usado estas mezclas, pero él decía que él no las había generado, esas mezclas, que alguien más las había generado, las había manipulado, como era un archivo de imagen JPG o lo que sea, alguien había juntado varias mezclas fáciles y las había puesto en un solo average. Y le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Y según Pino ya comenzó a sacar teorías de conspiración descabelladas, que seguramente sus enemigos le habían hecho la camita, le habían puesto el average fácil para que él rompiese récord mundial y luego denunciarlo y luego destituirlo. Ok, pero si fuera así, desde el inicio, los que mandaron la evidencia a la WCO hubieran dicho, miren estas mezclas súper fáciles que Pino ha usado. Pero eso no fue lo que sucedió. Quienes mandaron la múltiple evidencia ni siquiera sabían mucho de clock y ni siquiera se daban cuenta de que estas mezclas estaban trucadas y estaban súper fáciles.
tuvieron que ver las otras personas expertas en golf para darse cuenta de esto, ¿no? Entonces, yo no creo que en Chile hubiese alguien así con una mente tan brillante y tan maquiavélica como para hacer este plan tan complicado que eventualmente, si todo caía en su lugar, terminaría en la destitución de Pino. O sea, ¿no? La teoría conspiracional que inventó Pino era demasiado, demasiado complicada. Bueno, la cuestión es que después de un revuelo enorme en los foros que ya mencioné, la cosa fue muriendo y Pino juró que en 2 años iba a volver y que iba a callarles la boca a todos los que decían que él era un tramposo. Y lo cierto es que pasaron los 2 años y Pino no volvió. En realidad se inscribió, bueno, no sabemos si él se inscribió o si alguien lo inscribió en un torneo. En esa época no se usaba la web de registro de la WCA con cuentas verificadas, sino que muchas personas que se creían payasos hacían cuentas fake e inscribían a Félix en todos los torneos, ¿no? Entonces, tal vez alguien lo inscribió a Sebastián Pino en un torneo cuando se venció el ban, pero la verdad es que Pino nunca volvió a competir. Uh, este incidente no generó grandes cambios en la WCA. Se concluye al final que hagamos lo que hagamos, siempre se va a necesitar confiar en una persona para supervisar y controlar que se cumplan las reglas de los torneos. Así que mientras permitamos a los delegados competir, tenemos que confiar en ellos. Y entonces no hubo cambios drásticos, a diferencia, por ejemplo, del caso de Matías Cuti, en el que se implementó la placa opaca que se usa en blind, ¿no? Pero en el caso de Pino este incidente no dio lugar a cambios en el reglamento ni cosas así. Sin embargo, bueno, recomendamos a los delegados que son competitivos, que tienen posibilidad de podios o récords, que generen los scrambles públicamente con 1 o 2 testigos y que se generen los scrambles el mismo día del torneo y así, ¿no? Y que se cuiden mucho las laptops de modo que nadie tenga acceso a los scrambles antes de competir y cosas así. Bueno, esa es la historia de Sebastián Pino. La comunidad de Chile felizmente se recuperó. Bueno, inicialmente se quedaron sin torneos porque también como que les suspendieron la capacidad de delegar torneos a Felipe Rojas, más que nada por una cuestión otra vez política. Al haber 2 facciones en Chile, se creía que se iba a armar la guerra ahí, pero pasaron unos meses, fui yo a delegar a Chile y la facción de Sebastián Pino prácticamente había desaparecido. Matías Macaya dejó de competir y quienes lo apoyaban ya dejaron de apoyarlo, creo, como lo hacían antes. Su facción se desbandó prácticamente y después de 2 torneos que delegué en Chile, Felipe Rojas volvió a retomar sus funciones de delegado y desde entonces viene delegando. Ahora José Garrido también es delegado en Chile y las cosas van bien. En el torneo del Tour se vio una comunidad muy madura con una capacidad enorme para organizar y administrar torneos grandes. O sea, todo perfecto con la comunidad de Chile y me da gusto que haya sido así, que se hayan recuperado de este incidente. Bueno, esa es la historia de Sebastián Pino.